Bueno, a mucha gente le interesa el valor de la profecía comparado con las noticias de hoy y la profeta mujer, la única profeta mujer que habló acerca de lo que está ocurriendo ahora y especialmente del cambio de la alimentación, se llama Elena de White, algunos la llaman Helen White, porque en realidad su nombre original en inglés es Helen, después se le conoce como Elena de White, y ella fue tan precisa con todo lo que sucede y lo que va a suceder que vale la pena rescatar algunas cosas. Por ejemplo, hablaba de que había que salir de las ciudades porque iba a ser imposible transitar en las ciudades, habida cuenta de que las uniones laborales o los sindicatos iban a salir a la calle, que es lo que uno ve ahora, ¿no? Que ve piquetes y piquetes y piquetes. Bueno, increíble, esta mujer 100 años antes lo adelantó. Así que vamos a hablar con especialistas de la profecía de Elena de White. Ellos son Adrián y Emanuel. Los recibimos con un aplauso. Bueno, una mujer común, como cualquiera de nosotras, de repente empieza a tener visiones y escribe unas profecías increíbles, ¿no? Con respecto a lo que está pasando ahora, ¿qué dijo ella? Una cosita antes, Sí. para ponernos en perspectiva, esta mujer nació en 1827, murió en 1915, en una época, o sea, hace bastante tiempo atrás, y empezó a profetizar a partir del año 1844. Una cosita que simplemente dejo a acotación: 1844 es una fecha profetizada en la Biblia, y a partir de 1844 empezaron un montón de movimientos de todo tipo, desde el comunismo, el darwinismo, las religiones cristianas en su efusión, la tecnología. La Biblia señala 1844 como el comienzo del tiempo del fin. Y fue justamente en ese año que Elena de White empezó a tirar profecías que algunas de ellas nosotros podríamos decir hoy que son obviedades, pero en su época no lo eran. No, Por eso lo pongo en ahí perspectiva, está. ¿no? Vamos a ver esta, mira, dice, salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Escrito por Elena de White. Eso fue escrito cuando todavía las ciudades no habían sido armadas. Claro, o sea, existían grandes ciudades, sobre todo en Estados Unidos, donde ella vivió, y ella justamente hablaba de la corrupción que había en esas grandes ciudades. Después vamos a mencionar otras profecías, pero ella hablaba justamente de que la corrupción hacía que cada vez sea más difícil criar a los chicos sin, bueno, sufrir la violencia, las enfermedades y muchas cosas que iban a pasar en las ciudades, y ella recomendaba vivir fuera de las grandes ciudades. En aquella época, o sea, si ella lo decía en aquella época, cuánto más ahora, porque ella, por ejemplo, en uno de sus escritos dice que el bullicio es tan terrible en la ciudad, el hacinamiento, Los tranvías. él dice el traqueteo de los tranvías, hablaba en aquella época, y bueno, hoy ni hablar con las grandes ciudades donde vivimos, la verdad que realmente hacinados. Entonces ella, una de las profecías que dijo era que para poder subsistir, no solamente físicamente, mentalmente, sino también espiritualmente, que es la parte más importante, teníamos que ir de a poco saliendo de las grandes ciudades, ¿no? Sí. O sea, Ahora, estableciéndonos lo en el raro es campo. que cuando ella escribe esto, el mundo estaba armando ciudades y en Exacto. ese momento el futuro tenía que ver con las ciudades. Y esta mujer en ese momento escribe salir de las ciudades. Tal cual. Imagínense la situación. En ese momento la gente pensaba que estaba loca. Ujú. Y hoy, ¿qué está pasando? El fenómeno de irse de las ciudades es mundial. Yo ya dije Tal- en este programa que hay un programa en España, en un canal de España, Sí. que se llama ¿cómo era que se llamaba esto de las ciudades? Ay, bueno, No se recuerdo. trata de gente que se pudrió de Madrid y que se está volviendo al interior de España. Sí. ¿Cómo se llama el programa? Me quiero matar que no me acuerdo justo ahora. Me vuelvo al pueblo. Así. Búsquenlo en internet, en YouTube, los capítulos en Sí. se llama Me vuelvo al pueblo. A mí me sorprendió porque me acordaba de esta profecía y hoy lo estoy viendo que hay un programa de televisión que se llama Me vuelvo al pueblo. Gente que en Europa ya se va de Londres, de París, de las grandes ciudades y se vuelve al interior Bueno. de su país porque no soporta más el ruido. De hecho, si uno se fija acá en Buenos Aires, hay una cantidad de gente, mayormente gente de dinero, que está viendo lo que está ocurriendo y está saliendo a las afueras, viene a trabajar a la ciudad. Ella dijo en otra cita que está en eventos de los últimos días, dice, debemos hacer como Enoc, vivir fuera de la ciudad, pero ir a llevar el mensaje adentro de la ciudad. O sea, también podemos trabajar en la ciudad, pero no vivir en la ciudad. Bueno, ahora vamos al tema de la salud, porque ella Sí.
fue la primera también, siendo mujer inclusive, que hablaba del mensaje pro salud, ¿no? El mensaje pro salud, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que conocer qué come y cómo nos estamos enfermando a partir de lo que comemos. Porque cuando ella escribió, la industria alimenticia no era la que tenemos hoy, que tiene aditivos, conservantes, que los animales son criados como si fueran cosas. Cuando ella escribió todo esto, no existía esa industria. Y ella ya se adelantó a ese tiempo y dijo, ojo con la alimentación, porque por lo que comen se van a envenenar. Exacto. Y entonces escribió el mensaje pro salud, que justamente se trata de empezar a comer sano y empezar lo que hoy se llama alimentación consciente. Fue la primera mujer profeta que habló de la alimentación consciente. De hecho, uno de sus libros, Consejos sobre el régimen alimenticio, el primer capítulo ya empieza a hablar acerca de la dieta original que fue dada en el Edén, y empieza diciendo que las frutas, las legumbres, los cereales, son esta la base de la alimentación y que todo el resto de alimentos procesados no nos beneficia, o sea, si bien que uno come, no nos beneficia como nos benefician estos alimentos, y fue adelantada en muchos aspectos. Habló, yo digo esto ahora y parece lógico, pero ella habló en contra del tabaco, del café, del alcohol y del té y las bebidas estimulantes, cuando en una época en que el tabaco no era como hoy en día, donde todo el mundo sabe que el tabaco hace mal. De hecho, hasta hace unos 60 años atrás, la década del 40 o la década del 30 aproximadamente, había médicos que recomendaban fumar para favorecer los pulmones. Es muy interesante estudiar la historia de la medicina reciente, del año 30 para acá, muchas cosas que se practicaban y que se aconsejaban que hoy, sin embargo, ella ya en su época habló en contra del consumo del tabaco como un veneno y contra el uso de los medicamentos de aquella época que eran realmente venenos. Se usaba hasta el cianuro, se usaba un montón de cosas que obviamente eran perjudiciales para la salud, que hoy ya se saben que no se tienen que usar. Ella cómo supo que la alimentación, lejos de ser un lugar para nutrirse, iba a ser también un lugar que nos iba a enfermar a través de la industrialización. Lo escribió 100 años antes de que naciera la industria. Claro. Sí. Bueno, de ahí Y algo llamativo también con respecto a su persona es que a los 9 años ella recibe un piedrazo en la cara que la inhabilita para ejercer la primaria. Y si uno ve sus escritos, que son prolíferos, porque escribió un montón de libros, uno ve que hay una mente superior que fue guiando y le fue mostrando cosas que iban a suceder en el futuro. Sí, es verdad. Bueno, estos escritos están gratis en internet. Ponen Elena de White y les bajan todo gratis. Pueden ver lo de la alimentación, es fantástica. Es Consejos sobre el régimen alimenticio. Yo lo leí, me quedé helada, no podía creer que esta mujer, una profeta que hable de la salud, de los alimentos, es un caso único en el mundo. Es interesante hablar un poquito de la época.